Llamamos ahora a los expresidentes José María Aznar de España, Eduardo Duhalde de Argentina, Osvaldo Hurtado del Ecuador y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia para dar inicio al diálogo sobre la sociedad civil digital y el desafío de los partidos políticos. Quiero invitar también a Gustavo Alegret, director para Estados Unidos de nuestro canal internacional de noticias NTN 24. Tiene la palabra Gustavo Alegret. Y Dania, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y el interés en escuchar a nuestros ponentes. Creo que era Bill Clinton que cuando le preguntaron sobre los desafíos digitales, él dijo que durante su presidencia, que fue del año 93 hasta el año 2001, él no había enviado ni un solo correo electrónico. Y esto hace 4 días. Hace tan solo 10 años, la conformación de la opinión pública constaba de 3 elementos fundamentales, 3 roles. Las instituciones, entre las cuales se incluían a los partidos políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía. Y era una relación jerárquica y en cascada. Algunas veces los medios de comunicación pasaban por encima de las instituciones y conseguían, mediante denuncias de corrupción, suplantar esa primera posición, haciendo el juego del marcaje al político. Hoy todo esto ha cambiado y la gran pregunta que se hacen y que vamos a intentar responder hoy es ¿quién está jugando ese rol de la conformación de la opinión pública? ¿Y qué rol juegan los partidos políticos? Esa es la pregunta que les traslado en el inicio de este panel, que pretende que sea un debate en el que cada uno de ustedes va a tener 4 minutos de arranque, 4 o 5 minutos, en función de mi generosidad, para conseguir situar el debate y a partir de ahí comenzamos. Expresidente. Gracias. Quiero hacer alguna reflexión al auditorio, muy parecido al que vivimos en Paraguay hace tiempo. Encima, arriba del escenario, sexagenarios o septuagenarios, y entre el público no veo jóvenes. No veo jóvenes. Yo sé, no, alguna joven así. Y no le voy a preguntar a las damas, porque es una falta de respeto. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Saben qué? Sus hijos no nos creen. Los hijos de ustedes, señoras, no nos creen. Quizás tengan razón en no creernos. La incapacidad de anticipación de las dirigencias, hablo de Sudamérica, son visibles. Llegó la corrupción, dicen los dirigentes. Llegó la corrupción. Nos sorprendió la corrupción. Hace 40 años sabíamos lo que buceamos en la prospectiva, el estudio sistémico o sistemático del futuro que venía. No la vieja corrupción que todas la conocemos, todas la conocíamos. La nueva corrupción, la estructural. Nuevo. Los antropólogos dicen de los 80, 90 empieza esta corrupción. Sorprendió a la dirigencia. Y otra sorpresa, llegó la droga, llegó la droga. Qué sorpresa enorme, llegó la droga. Hace 40 años sosteníamos muchos, sobre todo los que hacemos prospectiva, que venían 2 jinetes del apocalipsis. El fenómeno de la droga y la corrupción. Hoy llegó. Y ahora estamos en lo mismo. Estamos igual. Creo que un mero análisis rápido, prospectivo de futuro, nos hace decir que en esta década se termina el comunismo. Se termina el comunismo. No va más el comunismo. Ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Se acaba. Se termina, queridos amigos. Se termina. Y estamos luchando contra fantasmas. Estamos luchando como si esto fuera a sobrevivir. Yo estoy muy contento de estar en esta reunión y a veces un poco la oveja negra en ese sentido. Yo estoy convencido de cosas y no porque tenga una especial inteligencia, no. Me he dedicado al estudio del futuro hace muchísimos años
cuando no era una ciencia, sino un método, el método prospectivo. Cortame cuando corresponda. Corresponde, gracias. Este tema de los partidos políticos, amigos de la democracia y de la libertad, me ha sido a mí entrañable, no solo por mi larga militancia política de más de medio siglo, sino porque he dedicado buena parte de mi vida al fortalecimiento de los partidos políticos, particularmente del mío, pero del sistema de partidos como tal. Cuando se hizo la transición democrática en el Ecuador, el año 1977, abogué porque se expidiera una ley de partidos, porque consideraba que iban a ser el elemento que garantizaría la permanencia de la democracia en mi país y su adecuada operación. Presidí la comisión que expidió esa ley, quizá una de las primeras de América Latina, si no la primera, y estuvo dirigida a conseguir que los partidos se convirtieran en organizaciones representativas y que existieran pocas, porque se sabía que había una relación estrecha entre un sistema simplificado de partidos y una buena operación del sistema democrático. Como tantas veces ha pasado en América Latina, porque ese es un carácter del continente, una cosa es lo que dicen las leyes y otra es la que dicta la realidad. La ley sirvió de poco y conocen ustedes mejor que yo o tanto como yo, y no voy a repetir, lo azarosa que ha sido la vida democrática en mi país y que ha terminado con 10 años de dictadura que afortunadamente para los ecuatorianos parece que comienzan a terminar. Bien, me parece a mí que no es posible que una democracia pueda funcionar sin partidos políticos y que el primer paso para acabar con un sistema democrático es la liquidación de los partidos políticos. Eso pasó en el Ecuador, eso ha pasado en Venezuela, y eso pasó en Europa a su tiempo y ha pasado en todas partes del mundo. De manera que alabo la decisión de este foro de tomar a los partidos políticos como el eje del sistema democrático, con todos sus defectos, con todas sus falencias, ¿no? Quisiera parafrasear a ese estadista inglés tan conocido, a Winston Churchill, y decir que el partido político es la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. No se ha inventado una forma mejor de organización de la participación política de los partidos políticos. Y no creo que se invente en el futuro. Bueno, lo que hay que trabajar es para perfeccionarlos, para hacerlos más participativos. Y en ese sentido, quisiera recoger las palabras pronunciadas por el secretario general de la OEA, la era digital nos ofrece una enorme oportunidad, ¿sí? Porque va a resolver ese problema o uno de los problemas fundamentales de los partidos, que es la participación. No quiero pasar más del tiempo que ha sido asignado. Gracias. Pues verá, procuraré ser lo más telegráfico posible en los mensajes que quiero dar, que tampoco tiene ningún mérito. Cuando yo llegué al gobierno de España, en 1996, había en España 900.000 teléfonos móviles. Cuando dejé el gobierno en el año 2004, había 38 millones de teléfonos móviles. Es lo que había. Pero no había Internet, no había Google, no había Amazon, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de eso. Entonces, lo que quiero decir es que en 13 años la revolución que se ha producido es una revolución de una envergadura extraordinaria a una velocidad inimaginable y que afecta y no deja de afectar a todos los ámbitos
de la vida humana, a todos, y afecta también a la política, afecta a la vida social, afecta a la vida cultural, afecta a la vida económica, afecta a las relaciones internacionales, afecta a las relaciones personales, a todo. Y estamos ante una revolución a una dimensión y de unas características y una velocidad que no ha hecho nada más que empezar. Y por lo tanto, esa es la primera cuestión que quiero decir, porque antes eso no existía y ahora nos tenemos que entender todas estas cosas, ¿no? Segundo lugar, una de las consecuencias de esta revolución hasta ahora está siendo el fraccionamiento. En términos políticos, las sociedades, las democracias se fraccionan. En términos sociales, las sociedades se fracturan y se fraccionan. Los medios de comunicación se fraccionan. Las familias se fraccionan. Todos los organismos intermedios se fraccionan. Y eso significa que en muchas ocasiones el riesgo que puede ocurrir es que se pierda una idea general, se pierda un proyecto general y se actúe simplemente bajo la presión o incluso en algunos casos bajo la tiranía de grupos muy concretos y grupos muy identificados que ejercen su poder y que ejercen su fuerza. Tercero, eso lleva hoy a la consecuencia de que de los grandes debates que existen hoy en el mundo está en el debate entre las crisis de las democracias liberales y lo que se llama las democracias iliberales. Llamémosle que ninguna democracia juega a disfrazarse de tiranía, pero todas las tiranías juegan a disfrazarse de democracias. Las democracias iliberales son la alternativa autoritaria, totalitaria en algunos casos, autoritaria en algunos casos y disfrazada, vía populismo u otras vías, ante lo que significan las democracias liberales. Y nuestra respuesta tiene que ser, en mi opinión, la defensa y el reforzamiento de los principios clásicos de nuestra democracia, ajustados a los tiempos presentes, pero sin la defensa de los valores e ideas de nuestras democracias, pues naturalmente las sociedades en el futuro serán mucho más complicadas y los partidos también. Muy bien. Muchas gracias. Señor Quiroga. Gracias, Gustavo, gracias a Miami-Dade, gracias Nelson, amigos acá en el panel. A ver, la mamá de John Kennedy decía, yo quiero que mi hijo sea presidente, pero Dios lo salve de meterse en política. Porque lamentablemente político ha adquirido la connotación de adjetivo descalificativo y partido político es una porción de algo que se ha usado como insulto recurrente y permanentemente. Algún amigo venezolano me decía sobre el título del seminario, en lugar de reinvención de partidos políticos, quisiéramos conversar de la traición de un partido político. De repente, eso lo hacemos más adelante. Inspirado por lo que ha dicho nuestro secretario general, don Luis Almagro, quisiera tocar dos temas. Saludo a don Luis Almagro por acompañarnos acá. El legendario Pepe Mújica alguna vez dijo sobre el señor Maduro que estaba más loco que una cabra, cosa con la que podíamos coincidir antes de ofrecerle curules en la constituyente a las vacas. Eso había dicho ya Mújica. Y más abajo dijo algo que pasó desapercibido. Luis Almagro es el esclavo del derecho, y lo es el esclavo del derecho, el derecho a vivir una democracia donde se pueda votar justamente, a poder pensar diferente sin ser encarcelado, a poder progresar, trabajar, opinar en una democracia libre, y creo que eso es lo que hace don Luis Almagro como secretario general. Dos comentarios sobre partidos. La parte digital, corrupción, y después la amenaza que mencionaba José María adicionalmente. Es evidente que hoy vivimos en un mundo totalmente diferente. Yo era ingeniero de sistemas de IBM en los 80s. Si uno quería llegar a las computadoras y comunicarse, había que ir a la oficina de IBM y teníamos productos caros que podían usar un número limitado de personas y uno iba a trabajar a la oficina. Era imposible trabajar en la casa. Cuando yo trabajaba en los 80s, Amazon era un río en Brasil. Google era un locutor argentino gritando el gol de, no sé, de Boca o de River o del que fuese. Apple era el sello discográfico de los Beatles. Y mis hijas me preguntan, ¿y quiénes eran esos? YouTube era el metro subterráneo de Londres. Era otra vida. El hombre más importante en mi universidad era el boliviano que era del club de radioaficionados para que el sábado puedas ir a hablar a través del phone patch de la radio
lo que hoy día haces con facilidad por WhatsApp, por FaceTime y demás. Eran otros tiempos. Yo tenía una casilla física, mis hijas no me creen. Uno sacaba las cartas y las novias te abandonaban con sobre, con carta y con estampilla. Como no te decían dislike en el Facebook. Era otra vida. Ahora la sociedad es radicalmente diferente. La cadena de hoteles más grande del mundo no tiene una habitación de hotel. La empresa más grande de transporte público no tiene taxis, como es Uber. Hasta recientemente, la mayor vendedora de libros no publicaba sus propios libros. ¿Y cómo responde la política a ese desafío que señalaba Luis Almagro de estos cambios que se producen a una velocidad vertiginosa? Yo les diría de que esto es irreversible, que tenemos sociedades digitales y partidos analógicos, y tenemos algunos líderes políticos digitales, pero en este mundo las cosas son diferentes. Aquí hay varios. Díganme ustedes en Venezuela, ponen un tweet del partido Primero Justicia y ponen uno que dice Enrique Capriles, el mismo contenido, el número de gente que se involucran tiene 4 o 5 ceros más cuando es personal, porque en el mundo digital las personas siguen a personas, no tanto a instituciones. El desafío de los partidos es cómo crear plataformas de partidos digitales que entiendan que la conexión va a ser directa con el líder nacional, regional, local, a través de las redes en el mundo en el que hoy vivimos, que es una situación dramáticamente diferente. Segundo tema, la corrupción. Como decía Eduardo Duhalde, siempre existía, siempre había. ¿Qué sucede? Había hace 40 o 50 años un diputado abusivo que con un trago de más pegaba a alguien en la calle, seguramente sí, pero si hoy sucede, lo filman y lo ponen en el Facebook y todo el mundo lo ve y lo denosta. Y en el tema de corrupción me atrevo a decirles lo siguiente para que aprendamos del caso paradigmático. Brasil, Lava Jato y un hombre importante en esta década, Sergio Moro, el hombre que ha cambiado el concepto de lucha contra la corrupción. El caso de Brasil va a ser estudiado por años. Es el triángulo que aniquila la corrupción, es detención preventiva, diseminación informativa, diseminación informativa y después delación. Eso de que la corrupción no deja recibos, se acabó. Puedes delatar, te detienen y te vas cantando. Y ese caso va a permear en todo, pero solo era posible con prensa libre, con instituciones independientes y con la actividad febril que se ve en las redes sobre esa materia. Dejo para el debate el último tema. En democracia, el rol de partidos políticos es uno, cuando hay democracia, donde se puede votar, instituciones independientes, prensa libre, y que pensar diferente no es materia justiciable. Pero ¿qué pasa? Como en el caso de Venezuela, si hay la instauración de un régimen tiránico que conculca los derechos, pisotea libertades, aniquila la democracia, la forma de hacer política es totalmente diferente y ese es un desafío que está hoy sobre la mesa y más vigente que nunca porque estamos llegando otra vez, nuevamente, a un punto existencial y fundamental para la lucha por la democracia. Vengo de Bolivia y no cabe la menor duda y ojalá que lo que dice Eduardo Duhalde sea cierto, pero me temo mucho que si se reconoce y consolida la asamblea narco-cubana en Venezuela, nos repiten la receta en Bolivia y cuando la gente hable de democracia o partidos políticos o república, van a empezar a preguntar en esos países qué era eso. Esa es la lucha que nos convoca hoy. Muy bien. Dado que los cuatro son amantes del debate y el análisis, yo les pido que intentemos aterrizar las intervenciones en el punto en el que queremos debatir, que es el de la sociedad digital. Preparándome este panel encontré un artículo interesantísimo de la Universidad de Harvard que evidenciaba cómo, con datos y estadísticas, Donald Trump, habiendo invertido mucho menos en su campaña electoral, en la última, consiguió marcar la agenda y conseguir que la agenda de la candidata contraria, de Hillary Clinton, fuera totalmente negativa y demostraba cómo Trump había hablado de su muro, de seguridad, de bajar los impuestos y de devolver trabajos. Y Hillary Clinton había hablado de Benghazi, había hablado de los escándalos de corrupción, había hablado no de puntos positivos, sino de negativos. Y cuando mira la inversión de las dos campañas, era extraordinario cómo con tan poca inversión relativamente, Donald Trump había conseguido marcar esa agenda de todas esas semanas que en NTN 24, como en todos los medios de comunicación
que se precien, seguimos con mucha atención. Me parece que era el presidente Aznar y el presidente Quiroga que hablaban del rol de los partidos políticos en campañas electorales. Me gustaría lanzarles la pregunta. ¿Los partidos hoy están entendiendo el nuevo lenguaje que tienen que utilizar, como por ejemplo lo entendió Obama en su primera elección, o lo supo entender Donald Trump haciendo una inversión estratégica para colocar y marcar la agenda? Señor Duhalde. Algunos sí y otros no. En mi país hay un partido nuevo de este siglo que, bueno, comenzó a trabajar con el Big Data, comenzó a utilizar instrumentos modernos. Y otros partidos se han quedado en el tiempo y van a hacer el trabajo de los antropólogos. Se quedan en el futuro. Los partidos que no se actualicen, los partidos que no piensen el 40% de los que votan, que son jóvenes, no tienen futuro. Y el esfuerzo que debemos hacer, lo que venimos de partidos históricos, es reconstruirlos en ese sentido. Es decir, ni tanto ni tampoco. Hay partidos que lo hacen y hay partidos, viejos partidos, que también lo están haciendo. Lo que yo sí quiero reflexionar muy brevemente es que todo lo que aquí hagamos, todo lo que aportemos, tiene el carácter de lo efímero. Los que van a cambiar son los que no están acá. Los que no están acá. Los que acá, no sé, yo no puedo trabajar con Big Data. Y de los que están acá, de los adultos de mi país, hecho el trabajo, un 95% no sabe lo que es Big Data. Sin Big Data no se puede trabajar en política. Eso quería decir. Me parece a mí que en la historia de la humanidad tenemos evidencias de que aquellos progresos tecnológicos siempre han sido buenos. No tiene por qué ser contrario el efecto de esta era digital. Y quisiera poner el caso de Venezuela y de Ecuador. En ambos países se eliminó la libertad de expresión, la libertad de prensa y las libertades individuales. Había un casi monopolio de los medios de comunicación del Estado. Los medios independientes tenían temor de intervenir, porque iban a ser sancionados con multas que no podían pagar, e incluso clausurados. ¿Cómo es que en Venezuela y en el Ecuador pudimos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión? A través de los medios digitales, a través de todas las redes sociales. Fueron mediante ellas que el Ecuador supo la corrupción de Odebrecht antes de que sea en Venezuela investigada. Y aquellos que denunciaron en el Ecuador fueron perseguidos y fueron encarcelados. Quiero entonces subrayar de que los instrumentos electrónicos, digitales, servirán para mejorar la democracia, servirán para consagrar la libertad, servirán para elevar la participación y para que tengamos una democracia mucho más representativa. Pero yo le voy a hacer de abogado del diablo. Estamos en el momento de más participación ciudadana, como usted decía, a través de las redes sociales o gracias a las redes sociales. Hay más conciencia de los derechos individuales y de los derechos a la participación pública, pero también hay más desencanto, porque hay más información y hablábamos de que ahora la corrupción es más evidente. ¿Cómo hacer compatible ese incremento de los derechos individuales para fortalecer la democracia sin malmeter la misma democracia, sin crear la sensación de que, como dicen algunos analistas, por ejemplo, los populismos entran en ese juego y acaban transformando lo que tenía que ser un proceso de participación y de resultado positivo en algo preocupante? Y lo hemos visto en estos 2 últimos días en Estados Unidos, por ejemplo, con fuertes críticas del mismo Partido Republicano al presidente Donald Trump. Vos. No. No, contestá vos, que sos el que sabés. Bueno, pues entonces lo digo yo, señor Aznar, y luego Tomás. señor Duhalde. 2 cosas. Primero, una matización. Porque se ha puesto el ejemplo de Trump y de Obama.
y en relación con los partidos. Pero Trump y Obama son exactamente dos candidatos que ganaron al margen de sus partidos. Por lo tanto, la determinación de los partidos, Obama ganó en contra de la candidata oficial de su partido, de lo que algunos llamaban la candidata inevitable, que volvió a ser candidata en las primarias, y por otra parte, Trump sí que ganó al margen de cualquier estructura partidaria, ¿no? Por lo tanto, la determinación y la influencia de los partidos depende. Déjame decir dos cosas que quiero procurar si yo me puedo explicar un poquito bien, que se me entienda. Corrupción ha existido siempre, en todas las épocas y en todos los países. El problema de la diferencia de la corrupción ahora es la extensión de la corrupción y la dimensión de la corrupción. Y que los niveles de participación política son totalmente diferentes a los niveles reducidos que había en otras épocas, porque la corrupción se reducía a determinadas áreas y a determinados sectores en muchas épocas. Segundo, problemas en los partidos políticos en las democracias ha habido también siempre. Si uno mira la Europa de los años 30 y analiza la crisis de Europa de los años 30, que llevó a la Segunda Guerra Mundial, la crisis política de los años 30, y dice, ¿por qué se produjo eso? Por varias razones. Una de las más importantes es el desplome de los partidos centrales en los países centrales de la Unión Europea. Y eso es como consecuencia, pues, entre otras cosas, de las crisis de esos países, de la crisis financiera del 29, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ha tenido. Lo que nunca se ha vivido es una revolución tecnológica de la dimensión y de la velocidad de la que estamos viviendo ahora. Y eso tiene una influencia absolutamente extraordinaria, que la puede tener en sentido positivo o no. No todas las revoluciones y los avances tecnológicos tienen por qué tener un contenido positivo. Y estas revoluciones de tal magnitud que lo que yo digo y defiendo es que a las cosas siempre hay que darle un sentido. Y la revolución tecnológica no puede ser un objetivo en sí mismo. Y que, por lo tanto, el saber explicar, entender, valorizar con ideas, no con emociones, con ideas, lo que significa y lo que estamos viviendo es algo absolutamente capital para que la gente lo pueda entender y para que el mundo y las sociedades puedan tener una orientación correcta en el futuro. Señor Duhalde y luego Bueno. señor Quiroga. Quiero contarles algunas experiencias. No, pero no me cuente muchas que si no se queda No, sin no, tiempo. una hora nada más. Ah, bueno. Hora y media. Vos sabés que se hablan en todas partes de las redes, de las que estamos hablando aquí, y se olvida de otras redes, que eran las que existían, las redes humanas. Las redes humanas eran propias de los partidos políticos que andaban por las barriadas de todos los países, hablando con la gente, transmitiendo sus ideas. Lo que han desaparecido son esas redes, las redes humanas, y esto es muy malo. Yo tengo alguna experiencia no personal, sino... ¿Por qué es muy malo? Es Porque muy- alguien podría decirle, eso es más fácil de corromper. Quiero contarles por qué. En realidad, la potenciación de las redes humanas con las redes sociales es extraordinaria. Es decir, antes tenía que ir la gente aisladamente, ahora va una persona de cualquier partido, ¿no? Y va a una barriada a hablar con la gente y todas tienen lo mismo. Tienen un teléfono, tienen WhatsApp. Y la potenciación de las redes humanas, sin las cuales es muy difícil hacer política, es extraordinaria. Por eso yo abogo para que se entienda y se privilegie la idea de que los partidos políticos tienen que estar con la gente. Eso se llama redes humanas. El dirigente político que se esconde detrás de las redes sociales es un dirigente político que no sirve para lo que viene. Todo lo que queremos tiene una característica, tiene una etiqueta, es efímero, efímero. Los que vienen a reformar todo son nuestros nietos, ni siquiera nuestros hijos, nuestros nietos, que realmente nos asombran a todos cómo manejan todo lo que tiene que ver con su era, con el manejo de lo digital. Son sus nietos, no somos nosotros. Gracias, Gustavo. A ver, cualquier persona acá, si alza su celular, retroceda 20 años. Para tener todo lo que hoy tenemos en el celular, habría que llevar un par de baúles. Varias cámaras fotográficas, una blanco-negro, otra colores, filmadoras, DVDs, todos los informes de Almagro impresos que había que tener. Bueno,
Y ahora todo está en el celular. Imagínense todo lo que tenemos en el celular que hace 15 o 20 años hubiera requerido un par de baúles para cargar. Es otro mundo, claramente. Y ha cambiado. Para hacer un comentario sobre lo que ha pasado, no solo de Trump, Brexit y en el mundo desarrollado. Está sucediendo que hay dificultades económicas en el mundo desarrollado, poblaciones mayores no tienen suficiente gente, hay automatización y es muy difícil ganar una campaña culpando al robot o culpando a Amazon o culpando a que Walmart te vende todo en línea. Es más fácil demonizar al otro, al que se lo ve diferente, al café, al latino que viene aquí a Estados Unidos, al musulmán que viene a Europa. Y esas campañas negativas con la amplificación de las redes son tremendamente poderosas. Como dice José María, no están basadas en razones, están basadas en movilizar esas emociones. Y ha sido efectivo. Yo nunca pensé que una campaña en Estados Unidos, donde uno generalmente hablando decía el demócrata trata bien a nuestra gente latina, el republicano quiere nuestros productos, ¿y cómo hago para tener políticas migratorias demócratas y políticas comerciales republicanas? Y resulta que ahora está predominando el discurso donde no quieren ni a nuestra gente ni a nuestros productos, amplificando a través de las redes el decir, tu problema en Ohio, en Michigan, no sé dónde, es que hay mucho latino que te manda producto barato o que viene acá y te quita los empleos. Ese es un gran drama que tenemos hoy y estamos en un momento crítico. Videgaray y Guajardo son dos ministros claves para el futuro de América Latina. Lo que negocien, bien o mal, en el nuevo marco comercial y después migratorio con Estados Unidos, va a bajar en cascada al resto de nosotros. Porque los acuerdos de México, copy-paste, Centroamérica, Dominicana, Chile, Perú, Colombia, en la medida que esos cambien y cómo cambian y hacia dónde van, será determinante para el futuro nuestro. Lo último que concluyo en esto del uso de las redes y la demonización. A los amigos de Europa y de Estados Unidos, el demonizar y echar la culpa a otro no funciona. Pregúntenle a Venezuela. No funciona el decir toda la culpa es del imperio y todo el discurso y la perorata interminable. Y estamos sufriendo una suerte de discurso colonialista en reverso, donde en países desarrollados se está buscando estigmatizar o culpar a otro, al migrante, a la mano de obra barata, de dificultades que existen, cuando el desafío es cómo se responde para generar empleo en una sociedad globalizada, automatizada, informatizada, donde cada vez va a haber más robots, hasta en China, que seres humanos haciendo manufacturas. Muy bien. Bueno, siempre se ha pensado que las políticas públicas son las que hacen avanzar a las sociedades. A mí me parece que en el mundo contemporáneo la tecnología está avanzando más rápidamente que las políticas públicas, no solo en el campo de la economía, en el campo de la sociedad y en el campo de la política, sino también en la resolución de una serie de problemas que ha tenido América Latina y cada uno de nuestros países. Toquemos el tema del populismo, ¿no? Las redes sociales permiten a todos los individuos, cualquiera sea su clase social, constatar lo que hacen los políticos o lo que dicen los políticos, ver si es cierto y si es correcto. Y eso es un avance enorme de fiscalización que no se había dado en la historia de la humanidad. Las redes sociales o los instrumentos tecnológicos permiten a los pobres, sin duda a los ricos y a la clase media, pero les permite a los pobres multiplicar sus posibilidades de hacer negocios en economía informal, en el campesinado, ¿no? En artesanía, en la prestación de servicios. Esto para seguir abogando de que la era digital le ofrece una enorme oportunidad a la democracia y a los partidos políticos para perfeccionarse, para ser organizaciones más participativas, más democráticas, más conectadas con la gente, que es el ideal que ha venido buscando a través de toda la historia de la democracia de miles de años ya, que ha venido buscando pues todos aquellos que nos interesan los problemas de la sociedad, los problemas del país y los problemas de, en este caso, de nuestros hermanos latinoamericanos,
de Venezuela. En ese proceso de creación de opinión pública y de eso conocido en el mundo de la comunicación como los frames, decía el informe que leía y al que hacía referencia antes, que en el inicio de la campaña electoral en Estados Unidos, quien marcó la agenda, quien marcaba lo que se trasladaba a la opinión pública, era CNN, The Washington Post, The New York Times y a partir de ahí los grandes medios de comunicación. ¿Saben quién fue el medio de comunicación que acabó marcando esa agenda de opinión pública al final de la campaña electoral de acuerdo a ese informe? Una página web conservadora que se llama Breitbart. Breitbart. Esa página web estaba dirigida por el hasta hace poco asesor estratégico del presidente Donald Trump y que ahora ha dejado la Casa Blanca para irse a hacer, y se me permite el análisis periodístico, bullying a aquellos conservadores en el Congreso que no son lo suficientemente conservadores pro-Trump. ¿Cuál es la relación que un partido político de larga trayectoria, con una apuesta democrática inequívoca, tiene que tener con los medios de comunicación? Porque antes no sé quién de ustedes hablaba de medios de comunicación. Los tradicionales están quebrados, a excepción probablemente de 2 o 3 que hayan sabido adaptarse. Pero en España el país tiene profundos problemas económicos. Y en España quien está marcando la agenda hoy son 2 portales, uno a la derecha y otro a la izquierda, que son los que están sobreviviendo. Y lo hacen exclusivamente a través de las redes sociales y de la información digital. ¿Cuál debe ser, y empiezo por el señor Aznar, el rol del partido político en relación con los medios de comunicación, con este panorama tan cambiante, de grandes medios en profunda crisis y altísima dependencia de la publicidad institucional, y los nuevos medios que atacan a lo que se conoce como el establishment para imponer una agenda que no es la esperable? Pues supongo que los partidos utilizarán todos los instrumentos posibles a su alcance para intentar salir lo más ilesos posibles de los problemas que puedan tener, ¿no? Me imagino eso. Pero yo quiero decir una cosa, porque escuchando a Osvaldo, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, de las bondades de eso que estamos viviendo, pero no olvidemos de la capacidad, nunca en la historia de la humanidad probablemente, las voluntades, las personas han sido más susceptibles de ser manipuladas que ahora. Cuando uno va a hacer un candidato, va a hacer una entrevista a una cadena de televisión, si el candidato es algo relevante, ese candidato lleva un equipo de 10, 12, 15 personas a su lado. Y esas 10 o 12, 15 personas lo único que hacen es meter mensajes sobre lo que está pasando en todas las redes sociales a todos los que pueden. A lo mejor meten 200 millones de mensajes, incluso diciendo lo contrario de lo que es su candidato acaba de decir en la televisión. Es decir, que eso que algunos llaman el mundo de la posverdad y otros llaman, simplificando más, las fake news, noticias falsas, es una gran realidad. Pero cuando uno habla de la reacción de la gente en las redes sociales, sepamos también, o pregúntenle ustedes, a los representantes de algunas grandes compañías que utilizan millones de datos. Y te pueden decir que el 50% como mínimo de los datos que manejan esas compañías son producidos por robots. Y el resto, uno de los problemas que tenemos es que es perfectamente anónimo. Es decir, uno de los problemas que tiene la política en el mundo digital es que no existe una identificación de las personas, no existe una responsabilidad de las personas que intervienen y que influyen en ese ámbito. Y quiero decir, esa capacidad de manipulación es una capacidad de manipulación extraordinaria, que se concentra en muy pocas manos. Y ante eso es en donde surgen algunas de las reacciones que se producen hoy en las llamadas democracias iliberales. ¿Qué hace, por ejemplo, un sistema totalitario todavía desde el punto de vista político, no económico, como es el chino? Cortar radicalmente esto. ¿Qué hace Putin en un sistema no tan totalitario pero autoritario como es Rusia? Cortar radicalmente esa situación. Y presentar el mundo occidental como algo entregado a algo que lleva al caos y a la ausencia de valores, ¿no? En fin, no olvidemos esta capacidad de manipulación, porque tenemos todos en la cabeza las inmensas y grandísimas ventajas que nos facilitan no ir con los informes de Almagro al hombro.
Pero también tenemos que tener en cuenta los gravísimos riesgos de manipulación que existen en esta situación. Lo digo porque al final vuelvo al mismo tema. Revitalizar los valores clásicos, básicos, esenciales de nuestras democracias, nuestros propios valores, nuestras propias creencias, es el paso inicial para hacer que las cosas... Lo que pasa, señor Aznar, y le voy a lanzar la pregunta, que a lo que usted responde, o a lo que usted propone, llega el caso de Hillary Clinton, que ella tenía una agenda, pero que tuvo que pasarse toda la campaña rebatiendo mentiras, críticas, acusaciones, y de esa manera no consiguió colocar su agenda, dándole la victoria a... Pero las campañas electorales nunca han sido tampoco excursiones gratas, ¿no? Es decir, si usted habla de las campañas electorales, pues viene usted la campaña electoral entre Andrew Jackson y su contrincante, pues fue una cosa tremenda, la de John Adams o la de Nixon y Kennedy. Es decir, y estamos en Estados Unidos, pero cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus batallas, ¿no? Eso puede llegar al máximo en la manipulación, al máximo. Y hay gente experta en eso. Simplemente hay que saberlo, porque si no se puede caer en unos ejercicios de ingenuidad absurdos. Y simplemente hay que entender que esto puede ser muy positivo para la democracia, si se sabe dar la orientación correcta, porque también tiene unos riesgos de manipulación muy grandes en los que las democracias pueden ser desde dentro totalmente manipuladas. ¿Ustedes creen que los partidos políticos hoy, por estar ceñidos a criterios de comportamiento democrático, juegan en desventaja frente a ese tipo de comportamientos? Y simplemente un apunte. Detrás de Breitbart, el más influyente era un grupo desconocido, oculto, vinculado a hackers rusos en la campaña de Estados Unidos. Señor Duarte. Sí. Yo estaba escuchando las magníficas presentaciones de mis compañeros de charla y pensaba que estamos en Estados Unidos. ¿Cómo fue evolucionando en el tiempo nuestra relación con Estados Unidos? Desde que estuvo incitando en la época de la Guerra Fría dictaduras, menos en Venezuela, Guyana y Surinam, en los 9 otros países sudamericanos. Claro, vino el reproche nuestro de Sudamérica y después vinieron Clinton, vinieron Bush padre, Bush hijo, Obama, y las relaciones fueron mejorando. Y quienes soñábamos con una integración continental, nos encontramos hoy que esta democracia a la que se aspiraba integrada, nos toca un señor que retrocede 50 años nuestras relaciones. 50 años las relaciones de Iberoamérica con Estados Unidos, y esto no es poco, si lo tenemos a Estados Unidos como, bueno, quien han estatuido el sistema democrático representativo que hoy nosotros tenemos en todo Iberoamérica. Y esto hay que hablar, Es lamentable lo que está pasando. Nos ponen a todos los iberoamericanos una muralla, no a México, a todos nosotros. Y esto esta idea prepotente, tiene que acabarse, porque si no nuestras relaciones van a volver a empeorar. Eso es lo que tenemos que ver los sudamericanos, que si nos juntamos, somos el espacio integrado, los sudamericanos, más grande del continente, más grande que Rusia, 2 millones de kilómetros más. Sabemos también que los últimos gobiernos, administraciones estadounidenses, no hacían como hicieron históricamente, dividirnos para que no nos uniéramos, cosa que también debe cargarse a nuestros dirigentes. Ya termino diciendo, y vuelvo a empezar, si hablamos de democracia en Sudamérica, en el continente americano, tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando en Estados Unidos. Gracias. Gustavo, un comentario. Pero entiendo y sigo todo lo de Breitbart y Bannon y qué dijo y qué no dijo, pero francamente a mí no me quita el sueño lo que vaya a pasar en Estados Unidos, porque este es un país con instituciones, con prensa libre, no, aquí van a salir adelante. Un dato que no es menor, el señor Trump, digan lo que digan en campaña, antes de ser el rey del Twitter, llamaba a todos los noticieros de televisión uno por uno tras de otro, hacía campaña todo el tiempo, hay que reconocer que hacía eso. Después le suben los seguidores del Twitter y ahora ha llegado
que desde su cama pone un tuit y todos los canales le sacan lo que está diciendo. Está bien, así funciona el sistema, pero democracia requiere, hablabas de que los partidos, ¿qué deberíamos hacer, Gustavo, sobre los medios de comunicación? Una sola cosa, libertad, nada más, y dejarlo así. Y acá eso existe. Democracia requiere elecciones justas, libres y transparentes. Aquí las tienen. Requiere instituciones independientes. Aquí hay Federal Reserve, los jueces que le ponen las órdenes a los travel bans y demás. Oposición, poder criticar al gobierno sin que eso sea materia justiciable. Requiere el poder tener esa prensa libre. Dilma Rousseff decía, prefiero el ruido de la prensa libre, el ruido con los excesos, al silencio de la dictadura. Aquí hay prensa libre. En Venezuela no existe instituciones independientes, no existe elecciones libres, justas, transparentes. Lean el último informe de ayer de Almagro, que corrobora que ya aniquilaron no solamente el fraude del proceso, sino el del resultado en sí mismo. En Venezuela no existe algo que es esencial en democracia, la regla Sarney, el brasileño, que decía, el último día de su mandato, después de varios regímenes de facto, le preguntan qué había hecho, qué era democracia para él, y dice lo que hice anoche, hacer maletas en la fecha estipulada en la Constitución. El problema en América Latina es que tenemos regímenes autoritarios que se quieren quedar para siempre, cooptando las instituciones para perseguir al opositor, para encarcelarlo, para amordazar a la prensa y permanecer para siempre. Ese es el drama. Yo francamente Estados Unidos va a estar bien. Con Breitbart, sin Breitbart, no va a haber problema. El problema está acá. Y les quiero decir que si se consolida un régimen con la ANC, la Asamblea Narco-Cubana, en Venezuela, vamos a tener problemas. Miren el efecto contagio. Quien gobierna mi país, don Evo Morales, se fue el 17 de septiembre a Caracas. Entraron en una cabina de teleférico toda la ALBA, la Alianza Bolivariana. Maduro, Cilia y Evo Morales. Toda la ALBA, ya todo lo que quedó, ahí entraron. Y de ahí vuelve Evo Morales y fíjense el sumum del cinismo. Está proponiendo que el artículo 23 de la Sagrada Convención Americana de Derechos Humanos le da el derecho a ser tirano, a quedarse para siempre, siguiendo el ejemplo contagioso, porque lamentablemente, si en Venezuela prospera la instauración de un régimen totalitario, dictatorial, ¿por qué no en Bolivia? Y como estoy directamente afectado, quiero decirles, hermanos venezolanos, con esto concluyo, Gustavo, que sé que estamos enfrentando un momento difícil. Varios acuñamos términos sobre esta asamblea narco-cubana, que Norcorea y demás. Prevaleció una, que reconozco que prevaleció, acuñada por un dirigente célebre allá, la prostituyente. Pues resulta que la prostituyente también va a ser purgante. La prostituyente está mostrando quién va a quedar prostituido, y lamentablemente algunos lo hicieron. Celebro y saludo a Juan Pablo Guanipa por ese ejemplo de dignidad, de resistencia ante la constituyente. Y lo último, concluyo con esto. También va a seguir la prostituyente de purgante para purgar. Yo conozco unidad, valor supremo, libertad también. ¿Y qué pasa si una y otra vez, en aras de la unidad, hemos sacrificado un pedacito de libertad y otro y otro? Pues llega un momento donde hay que sacrificar la unidad para luchar por la libertad con los que estén comprometidos. Sí. Bueno, permitime, vamos a discutir un poco. Ya le doy la palabra. Que tengo que decir que tiene razón. Tuto. Yo recuerdo a Tuto. Hace muchos años, Tuto. Hace muchos años. Una claridad para exponer extraordinaria. Pero vuelvo a insistir. No quiero jactarme de ser un especialista, que lo soy en prospectiva. 3 años, 4, vamos a estar todavía vivos si Dios quiere, vamos a ir a las reuniones, y si te acordás, Tuto, señores, el comunismo desaparece, no se dejen engañar y no se dejen asustar, desaparece, es un sistema que está en extinción. Yo sé que no me creen, pero créanme, desaparece.
Señor Quiroga, usted abogaba por libertad. El concepto probablemente lo podríamos compartir. Las revoluciones árabes permitieron o fueron impulsadas en gran parte por la democratización del acceso a la información a través de las redes sociales. Y hoy, viendo en perspectiva esas revoluciones árabes, uno se da cuenta de que el resultado no es el que se esperaba. Al contrario, hay muchos que lamentan algunas de esas revoluciones porque crearon problemas geopolíticos mucho mayores. Cuando hablamos de redes sociales, por ejemplo, en Venezuela hay libertad para utilizar Twitter. Y eso no ha conseguido, por ejemplo, que en los últimos días lo estamos viendo, y me disculpará la audiencia porque hay mucho venezolano por lo que estoy viendo, pero que haya unidad en el mensaje frente a un ya catalogado de manera oficial por diferentes gobiernos, una dictadura. Entonces, cuando usted habla de libertad, ¿a qué se refiere? Porque el hecho de que haya libertad en el acceso a los medios digitales y a la sociedad digital, que es lo que nos ocupa en este debate, no vemos cambios, por ejemplo, en Venezuela. A ver, primero sobre la primavera árabe, tuve la ocasión de presidir la primera misión de observación electoral en Túnez después de la caída de Ben Ali. Y eso mostraba el valor de la ignorancia del dictador sobre redes sociales, porque me contaron allá que cuando empieza la revuelta, cuando este muchacho Bouazizi se prende fuego en Sidi Bouzid, empieza la revuelta, y evidentemente las redes que logran movilizar gente más rápido que antes, pero antes siempre había revueltas, con panfleto, por radio, con afiche, puerta a puerta. El Facebook, las redes, lo que hacen es acelerar la velocidad que pasas de 100 enojados a 1000, a 10.000, a medio millón, a 1 millón. Te aceleran exponencialmente la velocidad de movilización. Le dijeron a Ben Ali ahí en Túnez que ¿por qué salía tanta gente? Por el Facebook. El hombre, bueno, bajen el Facebook. Se baja el Facebook. Llega a casa, la ignorancia del dictador, y la nieta le dice, abuelito, que me has quitado el Facebook. Ah, esa cosita que usas para jugar con tus amigas. Llama, suban otra vez el Facebook, es la cosa de mi nieta. Bueno, así, y otra vez sigue la revuelta. Pero organizarse en contra de algo es mucho más fácil que organizarse para gobernar, para hacer reformas, para hacer propuestas programáticas de largo plazo. Es diferente. Y ahí viene la necesidad esencial de los partidos políticos que tienen que aprender a digitalizarse en la llegada del mensaje para orgánicamente tener la capacidad de dar respuestas estructurales. La revuelta social puede cambiar gobiernos, pero el buen gobierno te lo garantiza el que organices plataformas. Y la democracia es el derecho a cambiar al gobierno cuando es malo a través del voto. Y sobre Venezuela, es verdad, decías, hay libertad en las redes, absoluta. Yo creo que Diosdado Cabello tiene acciones en el IPO de Facebook, de Instagram, de YouTube, porque caramba que los venezolanos usan. Cualquier venezolano, ¿o no, Carlos Vecchio, que se precie, Ramón también está acá, anda con 3 celulares en una barrita, ¿no es cierto? YouTube, Twitter, Periscope, Instagram, tiene 3. Y eso es un martirio para los periodistas, porque cuando empezamos las entrevistas, perdón que me pongo antes para la foto, para el Facebook. No, claro que bien, pero sigan, hermanos venezolanos, sigan usando las redes porque es el instrumento que tienen ahora para hacer esa lucha. Ojo, Maduro ya ha hablado de que no se ha quejado del Instagram, del Facebook y de no sé qué, pero tienen que seguir esa lucha usando esos instrumentos que tienen, que son las redes. Pero algo que decía Lacalle antes también, se tiene que crear esa red de tejidos. A ver, decía venezolano, levanten la mano todos los venezolanos que están acá. Muy bien. Yo tenía razón. Muy bien. Les pido un favor, una cosa más, pónganse de pie todos los venezolanos. No, oiga, no me alborote el gallinero. Así sigan. Sigan luchando de pie, no se arrodillen. Muy no bien. se arrodillen. Bien, Tuto. Olé, olé, olé. Pará. No, pará. Respetá. Tuto. Me están boicoteando el panel. Nos quedan 5 minutos. Quiero darle la palabra sobre este tema de la relación al señor Aznar y vamos luego con el señor Hurtado. Sobre el tema que hablábamos de libertad, acceso a los medios digitales, revoluciones y hasta qué punto los partidos políticos que juegan en un tablero democrático juegan en desventaja. No, yo estoy muy de acuerdo con Tuto que la regla esencial es la libertad. Sí. Yo soy de los que creen en las democracias liberales, soy de los que creen en el equilibrio entre poderes, soy de los que creen en el reforzamiento de ese tipo de valores y de ese tipo de criterios, y por lo tanto el elemento básico, el elemento fundamental es la libertad, ¿no? Lo que creo también es que las sociedades, cuanto institucionalmente son más fuertes,
pues tienen más ventajas. No en el sentido del automatismo que decía Tuto antes, en los Estados Unidos no pasará nada porque su sistema institucional es muy bueno. Sí, con un sistema institucional muy bueno pueden pasar cosas en los Estados Unidos. Es que el sistema institucional se perjudique, se dañe, y eso es un riesgo, y eso puede ocurrir, ¿no? Pero evidentemente los países que tienen sistemas institucionales más fuertes son los países que pueden resistir mejor los desafíos del futuro, ¿no? Y los que tienen más débiles o tienen unas tendencias distintas, como es el caso de Venezuela, pues realmente tienen muchos más problemas. ¿El movimiento 15M en España fortaleció las instituciones o debilitó el sistema de partidos? El movimiento 15M en España, que tiene una expresión política que es Podemos, Podemos es la expresión política del chavismo desde América, y además es simpatizante con el régimen de Irán, que también es un régimen muy democrático, pero ese partido es un partido antisistema. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir? No, es un partido no para fortalecer las instituciones, sino para destruirlas, que es distinto. Para destruirlas. Y eso hay que decirlo. Otra cosa distinta es que en esos movimientos, como consecuencia de crisis sociales, siempre puede haber gente de buena fe. Pero esos movimientos son menos espontáneos de lo que parece, ¿no? Podemos es un partido antisistema, que quiere liquidarse el sistema de libertades en España y que quiere liquidarse la Constitución española de 1970. Pero convendrá conmigo que precisamente el crecimiento y el éxito de Podemos y del 15M fue fruto, en gran parte, de esas redes sociales que les permitieron saltarse a los sistemas tradicionales de comunicación. Fue fruto esencialmente de una crisis económica y social como no se había vivido en muchos países y como no había vivido España probablemente en toda su historia. Fue fruto de eso esencialmente, no tanto de las redes sociales. Las redes sociales al final son un instrumento. Yo prefiero un presidente menos hábil en las redes sociales, pero con una cartera de valores y con un proyecto político para todos verdaderamente importante. Muchas gracias. Señor Hurtado. En una reunión que tuvimos ayer los expresidentes, coincidimos en la inmensa preocupación que suscitaba el hecho de que 4 gobernadores elegidos por el pueblo venezolano de la oposición hayan legitimado a la Asamblea Constituyente aceptando jurar o posesionarse ante ella. En una entrevista hoy en la mañana me han dicho, y no lo sabía, que el ex candidato a la presidencia de la República, Capriles, ha desistido de participar en la mesa democrática, supongo yo, en protesta por este hecho. ¿Qué es lo que probablemente ha pasado en Venezuela en estos 24 o 48 horas para ligar la conversación que estamos teniendo con este copamiento de la era digital a la vida pública del continente y del mundo, ¿no? Muy probablemente las redes sociales en Venezuela reaccionaron con molestia, quizá con indignación, frente al reconocimiento de la Asamblea Constituyente como un órgano legítimo. Y eso es lo que ha movido a muchos dirigentes de Venezuela, ¿no?, a tomar las decisiones que están tomando para establecer o construir una nueva unidad verdaderamente democrática en capacidad de luchar firmemente para poner fin a la dictadura venezolana. Bueno, aquí también la era digital, la electrónica está contribuyendo a que se produzca una reflexión, un debate sobre una decisión política tomada por un sector político que ha sido impugnado por todos los otros sectores de la sociedad venezolana. Todo esto es la tecnología al servicio de la democracia y de la libertad, en este caso concreto de Venezuela. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero señor Duhalde, yo creo que me tiene que ayudar a que este panel acabe en el momento más álgido. O sea, le doy la palabra para que me cierre con su intervención. No, quiero decirle que acá se ha hablado mucho de autoritarismo. Olvidamos que hubo una etapa de autoritarismos en Sudamérica, una etapa, y en Europa
Los nuestros eran autoritarios, pero no eran belicistas, con amplia influencia de los sectores militares, tanto en América, en Sudamérica, como en Europa. Hoy hablar de autoritarismo es hablar de 3, 4 países de Sudamérica. Todos eran autoritarios, todos sin excepciones. Ni le cuento lo que sufrieron en Europa. ¿Hasta qué? Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial surgen, al decir de Merkel, las nuevas democracias europeas surgidas de las ruinas humeantes de las dos guerras. No hay lugar para autoritarios y no hubo lugar para autoritarios. Algún episodio simpático en Italia, pero nada más que eso. Y estamos nosotros viviendo 3 o 4 países autoritarios, que es muy poco. Eran todos autoritarios, amigos. Está progresando, está evolucionando la región, y le digo simplemente a los venezolanos que aquí están, créanme, el comunismo se termina. Señores Duhalde, Hurtado, Aznar y Quiroga, gracias por habernos ayudado a entender un poquito más esa relación. Que tengan un buen día.